Ahí estaba mi nuera Rebeca, subiendo fotos desde París, brindando con champán carísimo y luciendo joyas que jamás había visto antes. Mi sangre hirvió cuando leí su mensaje. Gracias, suegra, por el cartón de crédito. Solo gasté $100.000, pero no te preocupes. Mis manos temblaron de rabia. Le respondí inmediatamente. Rebeca, mi tarjeta tiene límite de $500. ¿Verificaste el nombre? Su respuesta tardó horas en llegar, y cuando lo hizo, supe que algo terrible había pasado. Todo había comenzado hace una semana cuando mi hijo Gael vino llorando a mi casa, suplicándome que le prestara mi tarjeta Platinum para pagar el costoso tratamiento de mi nieta Aurora. Mamá, por favor, es urgente. Los doctores dicen que necesita una cirugía experimental que cuesta una fortuna. Yo, como abuela que ama y saquesema a su nieta más que a su propia vida, no dudé ni un segundo. Le entregué mi tarjeta confiando ciegamente en mi hijo. Jamás imaginé que esa decisión me llevaría a descubrir la traición más dolorosa de mi vida. Durante 70 años he trabajado duro, construyendo un patrimonio con esfuerzo y sacrificio. Mi esposo murió hace 10 años dejándome sola, pero fuerte. Siempre fui una mujer independiente, administrando mis finanzas con precisión milimétrica. Tenía mi rutina perfecta. Desayunar mientras revisaba mis cuentas bancarias, almorzar con mi amiga Noemí los martes, y las tardes las dedicaba a cuidar de Aurora cuando sus padres trabajaban. Mi vida era ordenada, tranquila, llena de pequeñas alegrías. Confiaba plenamente en mi familia, especialmente en Gael, mi único hijo, quien parecía ser un hombre responsable y trabajador. Rebeca llegó a nuestras vidas hace 5 años, una mujer aparentemente dulce que conquistó el corazón de mi hijo. Yo la recibí con los brazos abiertos, tratándola como a la hija que nunca tuve. Le enseñé mis recetas familiares, compartí con ella mis historias, la incluí en todas nuestras tradiciones navideñas. Cuando nació Aurora, sentí que nuestra familia estaba completa. Rebeca parecía una madre devota, siempre preocupada por el bienestar de la niña. Por eso, cuando Gael me pidió la tarjeta para el tratamiento médico, no tuve la menor duda. Es por Aurora, mamá. Haríamos cualquier cosa por ella. Sus palabras resonaron en mi corazón de abuela. Pero ahora, viendo esas fotos obscenas de lujo mientras mi nieta supuestamente luchaba por su salud, sentí cómo la traición me atravesaba como un puñal helado. Las imágenes mostraban a Rebeca en restaurantes exclusivos, comprando bolsos de diseñador, paseando por los campos elíseos como si fuera una millonaria. Cada foto era una bofetada a mi confianza, una burla a mi amor de abuela. La mujer que yo consideraba mi nuera, parte de mi familia, había usado mi dinero para darse lujos mientras yo creía que estaba salvando la vida de mi nieta. Mi corazón se partió en 1000 pedazos al darme cuenta de que todo había sido una mentira elaborada, una manipulación cruel aprovechándose de mi amor incondicional por Aurora. Pero lo que más me dolía era pensar que mi propio hijo podría estar involucrado en esta traición. ¿Cómo era posible que Gael no supiera lo que estaba haciendo su esposa? ¿O acaso él también formaba parte de este engaño despiadado? La respuesta de Rebeca llegó a las 3 de la madrugada, y sus palabras me helaron la sangre. Lourdes, no te preocupes por los detalles. Lo importante es que Aurora está bien. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Mi tarjeta Platinum tenía un límite de $500, no de 100.000. ¿Cómo había gastado tanto dinero? ¿De dónde había salido realmente ese dinero para París? No pude dormir en toda la noche. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de la última semana. Gael había llegado desesperado, con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, Aurora está muy grave.
Los médicos dicen que necesita un tratamiento experimental en una clínica privada. Cuesta muchísimo dinero, pero es su única esperanza. Yo había corrido a buscar mi tarjeta sin hacer preguntas. Mi nieta de 6 años, mi pequeña Aurora, era lo más importante del mundo para mí. Desde que nació, había sido mi razón de vivir. Cada tarde, cuando Gael y Rebeca trabajaban, ella venía a mi casa. Jugábamos, cocinábamos juntas, yo le leía cuentos de princesas y ella me contaba sus sueños de ser doctora para curar a todos los niños enfermos. Abuela Lourdes, cuando sea grande voy a hacer que nadie se sienta mal nunca más, me decía con sus ojitos brillantes llenos de inocencia. Esas palabras siempre me derretían el corazón. Por eso, cuando Gael me dijo que estaba enferma, sentí que mi mundo se desplomaba. Pero ahora, viendo las fotos de Rebeca viviendo como una reina en París, empecé a cuestionar todo. ¿Realmente Aurora estaba enferma? ¿O había sido toda una mentira elaborada para sacarme dinero? La duda me carcomía por dentro como un veneno mortal. Decidí llamar a Noemí, mi amiga de toda la vida. Ella siempre había sido mi confidente, la única persona en quien podía confiar completamente. Noemí, necesito contarte algo terrible que está pasando, le dije con la voz quebrada por la angustia. Lourdes, querida, ¿qué ocurre? Te escucho muy alterada, respondió con esa voz maternal que siempre me tranquilizaba. Le conté todo, la supuesta enfermedad de Aurora, la tarjeta prestada, las fotos de París, los $100.000 gastados. Noemí guardó silencio por unos segundos que me parecieron eternos. Luego suspiró profundamente. Lourdes, creo que te están estafando. Esa cantidad de dinero no puede salir de una tarjeta con límite de $500. Algo muy grave está pasando aquí. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Pero Noemí, ¿cómo es posible? Es mi hijo, es mi nuera, es la madre de mi nieta. ¿Cómo pueden hacerme algo así? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras mi corazón se hacía pedazos. Querida, hay personas que son capaces de cualquier cosa por dinero, incluso engañar a su propia familia. Tienes que investigar esto inmediatamente. Ve al banco mañana temprano y averigua exactamente qué está pasando con tus cuentas. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta hasta el amanecer, recordando cada gesto de Rebeca en los últimos meses. Ahora, bajo esta nueva perspectiva, todo cobraba un sentido siniestro. Sus preguntas sobre mis ahorros, su interés repentino por conocer mis contraseñas bancarias, la forma en que siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de mis finanzas. Recordé también cómo había insistido en que le diera una copia de mi identificación, por si algo me pasaba y necesitaban contactar con el banco. En ese momento me pareció una muestra de cariño y preocupación, pero ahora entendía que había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Desde cuándo me veían solo como una fuente de dinero? La mujer que había acogido como hija, que había cuidado cuando estuvo enferma durante el embarazo, que había recibido con amor en mi familia. Había estado calculando fríamente cómo robarme todo lo que había trabajado durante 70 años. Y lo más doloroso de todo, ¿Gael sabía lo que estaba pasando? Mi propio hijo, la persona que había criado con tanto amor y sacrificio, ¿estaba conspirando contra mí? La sola idea me partía el alma en dos. Había dedicado mi vida entera a ser la mejor madre posible, trabajando día y noche para darle todo lo que necesitaba, y ahora me preguntaba si todo había sido en vano. Cuando salió el sol, tomé mi decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras me robaban todo. Tenía que llegar al fondo de este asunto, sin importar lo doloroso que fuera descubrir la verdad.
Mi dignidad y mi patrimonio estaban en juego, pero sobre todo, necesitaba saber si realmente habían usado a mi nieta enferma como excusa para su traición. A las 8 en punto de la mañana ya estaba parada frente al banco, esperando que abrieran las puertas. Mis manos no dejaban de temblar mientras sostenía mi bolso con fuerza. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con mi dinero y cómo Rebecca había logrado gastar $100,000 con mi tarjeta. Ezequiel, el gerente que había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años, me recibió con su sonrisa lax habitual. «Señora Lourdes, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Pero su expresión cambió completamente cuando le expliqué la situación. «Ezequiel, necesito que revise todos los movimientos de mi tarjeta de crédito de la última semana. Mi nuera dice que gastó $100,000, pero mi límite es de 500. Algo no está bien aquí». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras revisaba mi cuenta. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Señora Lourdes, aquí hay algo muy extraño. Su tarjeta efectivamente solo tiene movimientos por $500, que es su límite máximo. Pero...» Se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Pero qué, Ezequiel? Dímelo todo, por favor». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero alguien solicitó y activó una línea de crédito adicional de $150,000 a su nombre hace una semana. La solicitud se hizo en línea, con todos sus datos personales, número de seguro social y una copia digital de su identificación. El mundo se me vino encima. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca solicité nada de eso. Ni siquiera sé cómo hacer trámites por internet. Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que sentarme en la silla. Ezequiel continuó revisando los documentos. La solicitud está firmada digitalmente con su nombre y tienen una copia de su identificación. Además, confirmaron la solicitud con un número de teléfono que aparece registrado a su nombre, pero que no es el que tenemos en nuestros archivos. Ezequiel, alguien está suplantando mi identidad. Alguien muy cercano a mí tiene acceso a todos mis documentos personales. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras la horrible verdad se hacía cada vez más clara. Señora Lourdes, esto es un caso de fraude muy serio. Necesito que presente una denuncia formal inmediatamente. Mientras tanto, voy a bloquear todas sus cuentas y tarjetas para evitar más daños. Su voz sonaba preocupada y protectora. Salí del banco sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una sola mañana. Rebecca no solo había usado mi tarjeta, había falsificado documentos, había mentido a las autoridades bancarias, había cometido un fraude elaborado usando mi identidad. Y lo más terrible de todo, tenía que haber tenido ayuda de alguien que conocía todos mis datos personales. Decidí ir directamente a casa de Gael y Rebecca. Necesitaba ver a Aurora. Necesitaba comprobar si realmente estaba enferma o si todo había sido una mentira cruel. Toqué la puerta con el corazón en la garganta, preparándome para enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Gael abrió la puerta con cara de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que estarías descansando después de todo el estrés de la semana». Su actuación era perfecta, pero ahora yo podía ver a través de su máscara. «Vengo a ver a Aurora. Quiero saber cómo está después de su tratamiento». Mis ojos lo escudriñaron buscando cualquier señal de nerviosismo o culpabilidad. Aurora está en el colegio, mamá. El tratamiento fue tan exitoso que ya pudo regresar a clases». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado preparando esa respuesta durante días. «¿En el colegio?
Pero si me dijiste que necesitaba reposo absoluto después de la cirugía experimental. Mi voz se volvió más fría, más acusatoria. Gael comenzó a ponerse nervioso, tartamudeando excusas que no tenían sentido. Es que los doctores dijeron que la recuperación fue más rápida de lo esperado. Sus ojos no podían sostener mi mirada. En ese momento apareció Rebecca, saliendo de la habitación con una maleta en la mano. Llevaba puesto un vestido rojo carísimo que jamás había visto antes, zapatos de diseñador y un collar de perlas que debía valer una fortuna. Se veía radiante, como alguien que acababa de regresar de unas vacaciones de lujo. Lourdes, qué sorpresa verte aquí tan temprano. Su sonrisa era falsa, llena de veneno disimulado. Justo estoy organizando mi ropa nueva. París tiene las mejores tiendas del mundo, ¿sabes? Sí, lo imagino. Sobre todo cuando gastas $100.000 que no son tuyos. Mi voz era como hielo, cortante y llena de rabia contenida. La sonrisa se le borró del rostro instantáneamente. Gael se puso pálido como papel. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Rebecca y Gael se miraron entre ellos con una complicidad que me partió el corazón. En ese intercambio de miradas pude ver toda la verdad. Habían planeado esto juntos. Mi propio hijo había conspirado contra mí desde el principio. «Mamá, puedo explicártelo todo», comenzó Gael con voz temblorosa, pero yo levanté la mano para silenciarlo. «No quiero más mentiras. Acabo de venir del banco, Gael. Sé exactamente lo que hicieron». Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía, pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Rebecca dejó caer la maleta y su máscara de falsa inocencia finalmente se desplomó. «¿Y qué piensas hacer al respecto, vieja?» «Ya gastamos el dinero. Ya no hay vuelta atrás». Su voz había cambiado completamente. Ahora era fría, calculadora, llena de desprecio. «¿Vieja? ¿Así me llamas después de todo lo que hice por ti?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de rabia pura. Te recibí como a una hija. Te cuidé cuando estabas embarazada. Te enseñé todo lo que sabía. Todo eso fue muy lindo, Lourdes, pero nosotros tenemos derecho a vivir bien. Tú tienes más dinero del que necesitas a tu edad. ¿Para qué lo quieres? ¿Para llevártelo a la tumba? Sus palabras eran como puñales envenenados. Gael intentó intervenir. «Rebecca, no hables así. Mamá, nosotros solo queríamos...» «¿Nosotros?», lo interrumpí, mirándolo con una mezcla de dolor y decepción que jamás pensé que sentiría hacia mi propio hijo. ¿Tú también estás de acuerdo con esto, Gael? ¿Tu propia madre no merece ni siquiera respeto? Mamá, tú no entiendes. Tenemos gastos, tenemos deudas, tenemos una vida que mantener. Aurora necesita ir a una escuela privada, necesita ropa de marca, necesita todo lo mejor. No podíamos seguir viviendo como pobres mientras tú tienes tanto dinero guardado sin usar». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Este no era el hijo que había criado, el hombre trabajador y honesto que pensé que era. ¿Cuándo se había vuelto tan codicioso? ¿Cuándo había decidido que mi dinero le pertenecía por derecho? ¿Y Aurora? ¿Está realmente enferma o eso también fue mentira? Mi voz se quebró al hacer esta pregunta, porque sabía que la respuesta me destrozaría el corazón. Rebecca se rió con crueldad. «Aurora está perfectamente bien, Lourdes. Nunca estuvo enferma. Solo necesitábamos una excusa que te hiciera entregar tu tarjeta sin hacer preguntas. Y funcionó perfectamente». El mundo se desplomó a mis pies. Habían usado mi amor de abuela, mi preocupación por mi nieta,
mi disposición a dar todo por mi familia, para robarme. Habían jugado con mis sentimientos más puros. Habían manipulado mi corazón de la manera más cruel posible. Pero hay algo que no entienden, dije finalmente, secándome las lágrimas y enderezando la espalda. Mi tarjeta de crédito tiene un límite de $500. Para conseguir $100.000, alguien tuvo que falsificar documentos, suplantar mi identidad, cometer fraude bancario. La sonrisa prepotente de Rebecca comenzó a desvanecerse. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que esto ya no es solo un problema familiar, es un delito federal. Falsificación de documentos, suplantación de identidad, fraude bancario. Cada uno de esos cargos puede llevarlos a la cárcel por años. Gael se puso pálido como papel. Mamá, no puede ser tan grave. Solo usamos tu información para conseguir un poco más de crédito. ¿Un poco más? $150.000 es el límite que aprobaron. ¿Saben lo que eso significa? Que tienen acceso a todo mi patrimonio, a mi casa, a mis ahorros de toda una vida. Rebecca comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Pero tú no vas a denunciarnos, ¿verdad, Lourdes? Somos familia. Esto se queda entre nosotros. ¿Familia? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Llamas familia a esto? Ustedes me vieron como una víctima fácil, como una vieja estúpida a la que podían engañar y robar. No es así, mamá, insistió Gael, pero su voz ya no tenía convicción. Solo queríamos mejorar nuestras vidas. Pensamos que tú no te darías cuenta, que era tan poco dinero para ti. ¿Poco dinero? Es todo lo que tengo. Es el resultado de 70 años de trabajo duro. Es mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Mi voz se alzó hasta convertirse en un grito de dolor y rabia. En ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si habían llegado tan lejos, si habían sido capaces de planear algo tan elaborado, ¿qué más habían hecho? ¿Qué otros planes tenían? ¿Realmente pensaban que yo me quedaría callada para siempre? Miré a Rebecca, estudiando su rostro con nuevos ojos. Esta mujer no era la nuera tímida y dulce que había conocido 5 años atrás. Era una estafadora profesional, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mi hijo, mi pobre hijo, había caído en sus redes. O quizás siempre había sido igual de codicioso. Y yo simplemente me había negado a verlo. Necesito irme, dije finalmente. Necesito pensar en todo esto. Mamá, por favor, no hagas nada precipitado, suplicó Gael. Podemos solucionarlo. Podemos devolverte el dinero poco a poco. ¿Con qué dinero, Gael? Con el dinero que robaron de mi cuenta. Los miré a ambos una última vez, grabando sus rostros en mi memoria. Ya veremos qué se puede solucionar. Salí de esa casa sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. La familia en la que había confiado ciegamente había resultado ser mi peor pesadilla. Pero también sabía que no me quedaría de brazos cruzados. Tenían que pagar por lo que habían hecho. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de los últimos 5 años, analizando cada conversación, cada gesto, cada momento que había compartido con Rebecca. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que todo era una actuación perfectamente calculada? Recordé el día que Gael me la presentó. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», me había dicho con los ojos brillantes de enamorado. Rebecca llegó con un vestido sencillo color verde, zapatos gastados y una sonrisa tímida que me derritió el corazón. Se veía tan vulnerable, tan necesitada de amor maternal. «Señora Lourdes, Gael me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso», me había dicho con voz suave y ojos húmedos.
En ese momento pensé que era perfecta para mi hijo. Pero ahora, recordando esa primera reunión con claridad fría, podía ver las señales que había ignorado. La forma en que sus ojos examinaron mi casa, evaluando cada objeto de valor. Cómo preguntó sobre las fotos familiares, no por interés genuino, sino recopilando información. Sus comentarios sobre lo afortunada que era por tener una casa tan grande y tantas cosas bonitas. Durante los meses siguientes, Rebeca se había dedicado a conquistarme sistemáticamente. Llegaba con pequeños regalos, flores baratas que decía haber comprado con mucho cariño aunque no tengo mucho dinero. Me ayudaba con las tareas domésticas, escuchaba mis historias con atención fingida, me pedía consejos sobre cocina y sobre la vida en general. «Lourdes, usted es como la madre que nunca tuve», me decía frecuentemente. «Mi familia me abandonó cuando era muy joven. No sé qué habría hecho sin su amor y apoyo». Cada palabra había sido una mentira cuidadosamente construida para ganar mi confianza y mi compasión. Cuando quedó embarazada de Aurora, yo había estado más emocionada que la propia madre. «Voy a ser la mejor abuela del mundo», les prometí, y cumplí mi palabra. Pagué todos los gastos del embarazo. Compré la cuna, la ropa, los juguetes. Transformé una tierna habitación de mi casa en un cuarto especial para cuando Aurora se quedara conmigo. Durante esos 9 meses, Rebeca había sido la nuera perfecta. Venía a visitarme todas las tardes. Me contaba cómo se sentía el bebé. Me dejaba tocar su barriga para sentir las pataditas. «Aurora va a adorar a su abuela Lourdes», me susurraba con ternura fabricada. Pero ahora entendía que cada visita había sido una oportunidad para estudiar mi rutina, para conocer mis hábitos, para descubrir dónde guardaba mis documentos importantes. Recordé cómo siempre insistía en ayudarme a organizar mis papeles. «Lourdes, déjeme ayudarla a ordenar esto. A su edad, es importante tener todo bien organizado por si algo pasa». También recordé todas las veces que había, accidentalmente, visto mis contraseñas cuando yo revisaba mi cuenta bancaria en la computadora. «Ay, perdón, no quería mirar», decía riéndose tímidamente. «Es que estoy tan acostumbrada a estar cerca de usted que a veces olvido darle privacidad». Cuando Aurora nació, sentí que mi vida tenía un nuevo propósito. Esa niña se convirtió en el centro de mi universo. Y Rebeca lo sabía perfectamente. Usó mi amor por mi nieta como un arma contra mí. Cada vez que yo compraba algo para Aurora, Rebeca comentaba: «Lourdes, usted la está malcriando mucho. Pero supongo que las abuelas ricas pueden darse esos lujos». Esas palabras que yo interpretaba como admiración inocente, en realidad eran anzuelos para hacerme sentir culpable por tener dinero, mientras ellos luchaban económicamente. Me hacía sentir obligada a ayudarlos constantemente, con dinero prestado que nunca me devolvían. «Lourdes, se nos rompió la lavadora y no tenemos para repararla». O «Lourdes, Aurora necesita zapatos nuevos, pero este mes está muy difícil». O «Lourdes, tenemos que pagar el alquiler y Gael todavía no cobra su sueldo». Siempre había una emergencia, siempre había una necesidad urgente. Y yo, como una tonta, siempre respondía: «No se preocupen, familia no se cobra, ya me pagarán cuando puedan». Pero ellos nunca pudieron, porque nunca quisieron. Era más fácil seguir ordeñando a la vaca vieja y generosa. A las 5 de la madrugada tomé una decisión. Me levanté, me vestí con mi mejor traje negro, el que usaba para ocasiones importantes, y me peiné cuidadosamente. Si iba a declararles la guerra, lo haría con dignidad. Llamé a Noemí a las 6 de la mañana. «Querida, ¿puedes acompañarme a hacer algo muy importante hoy? Necesito testigos de lo que va a pasar». «Por supuesto, Lourdes.
¿Vas a confrontarlos? Voy a hacer algo mucho mejor que eso. Voy a demostrarles que subestimaron completamente a esta vieja tonta. Mi voz sonaba más firme y decidida de lo que me había sentido en años. Pero antes de ejecutar mi plan, necesitaba estar completamente segura de todos los hechos. Decidí llamar a la escuela de Aurora para confirmar si realmente había estado asistiendo a clases durante la supuesta enfermedad. Buenos días. Habla la abuela de Aurora Mendoza. Quería saber cómo ha estado mi nieta después de su reciente problema de salud. La respuesta de la maestra me confirmó lo que ya sabía. ¿Problema de salud? Aurora ha estado viniendo a clases normalmente toda la semana. De hecho, ayer participó en el festival deportivo y ganó una medalla en carrera. Mi nieta no solo estaba perfectamente sana, sino que había estado haciendo actividades físicas intensas mientras yo creía que luchaba por su vida en una cama de hospital. La mentira era aún más cruel de lo que había imaginado. Era hora de actuar. Era hora de demostrarles que habían elegido a la víctima equivocada. Me dirigí directamente a la comisaría con Noemí a mi lado. Llevaba conmigo todos los documentos que Ezequiel me había dado en el banco, las capturas de pantalla de las fotos de París de Rebeca y una carpeta con todas las emergencias familiares de los últimos 5 años que había estado financiando sin saberlo. El detective Sebastián, un hombre de unos 40 años con mirada seria pero comprensiva, me escuchó atentamente mientras le explicaba toda la situación. Señora Lourdes, esto es un caso muy claro de fraude y suplantación de identidad. Vamos a necesitar que presente una denuncia formal. Mientras llenábamos los papeles, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Gael. Lo dejé sonar hasta que se cansó. Luego llegaron los mensajes. Mamá, por favor, contesta. Podemos arreglar esto sin involucrar a extraños. Somos familia. Mamá, Rebeca está muy arrepentida. Dice que vas a devolver todo el dinero. Mamá, por favor, piensa en Aurora. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero yo no respondí ninguno. Era demasiado tarde para arrepentimientos y promesas vacías. Detective Sebastián, ¿hay algo más que necesitas saber? Le dije mientras guardaba mi teléfono. Tengo la sospecha de que esto no es la primera vez que mi nuera hace algo así. Su forma de actuar es demasiado profesional, demasiado calculada para ser una principiante. ¿Qué la hace pensar eso, señora? La forma en que manejó todos los detalles técnicos del fraude bancario. Ella sabía exactamente qué documentos necesitaba, cómo llenar las aplicaciones, cómo evitar las verificaciones de seguridad. Eso no se aprende de la noche a la mañana. El detective tomó notas cuidadosamente. Tiene razón. Vamos a investigar sus antecedentes. Si tiene un historial criminal, eso fortalecerá mucho su caso. Cuando regresé a casa cerca del mediodía, me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. La puerta de mi casa estaba abierta y adentro podía escuchar voces. Entré cautelosamente y encontré a Rebeca en mi sala, revisando mis documentos personales que guardaba en el escritorio. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Rebeca levantó la vista sin inmutarse, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Hola, Lourdes. Solo estoy buscando algunos papeles importantes. Necesitamos arreglar este malentendido antes de que se salga de control. ¿Malentendido? ¿Así le llamas al robo y al fraude? Me acerqué lentamente hacia ella, pero mantuve mi distancia. Mira, vieja, vamos a ser claras. Su máscara de nuera dulce había desaparecido completamente. Tú vas a retirar esa denuncia que seguramente ya presentaste y vamos a fingir que nada de esto pasó. De lo contrario, las cosas se van a poner muy feas para todos.
¿Me estás amenazando en mi propia casa? No es una amenaza, es una realidad. ¿Sabes cuántas cosas comprometedoras tengo sobre ti? ¿Sabes cuántos secretos familiares conozco? Su sonrisa era maliciosa, llena de veneno. En ese momento entró Gael por la puerta trasera. Al verme, su rostro se llenó de una mezcla de culpa y desesperación. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Rebeca me contó que fuiste a la policía. No puede ser verdad». «Es muy verdad, Gael, y van a investigar a tu esposa hasta encontrar a todas sus otras víctimas». La expresión de Rebeca cambió radicalmente. «¿Otras víctimas? ¿De qué estás hablando?». Pero en sus ojos pude ver un destello de pánico que confirmó mis sospechas. «Los detectives van a revisar tus antecedentes, Rebeca. Van a investigar todas las familias con las que has estado involucrada antes de conocer a Gael. Van a buscar un patrón, porque estoy segura de que nosotros no somos los primeros». Gael miró a su esposa con confusión. «¿Rebeca? ¿De qué está hablando mi mamá?». Por primera vez desde que la conocía, vi terror real en los ojos de Rebeca. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y ella sabía que no había forma de detenerlo. «Gael, tu esposa es una estafadora profesional», continué, observando cómo la verdad comenzaba a filtrarse en la mente de mi hijo. Todo lo que te dijo sobre su pasado, sobre su familia, sobre cómo nos conoció, todo fue mentira. «Eso no es cierto», susurró Gael, pero su voz no tenía convicción. «Rebeca, dile que no es cierto». Rebeca se levantó bruscamente, tirando papeles al suelo. «No tengo por qué escuchar estas acusaciones ridículas. Vámonos, Gael». «No», dijo mi hijo. Y por primera vez en años sonó como el hombre que yo había criado. «Quiero escuchar lo que mi mamá tiene que decir». «¿Realmente quieres saber la verdad, Gael?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «¿Estás preparado para descubrir quién es realmente la mujer con la que te casaste?». En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para revelar la verdad, mi teléfono sonó. Era el detective Sebastián. «Señora Lourdes, tenemos noticias importantes sobre su nuera. Su nombre real no es Rebeca Mendoza. Se llama Julia Vázquez. Y tiene antecedentes por estafa en 3 estados diferentes. Ha usado el mismo método operativo con al menos 6 familias en los últimos 10 años». Puse el teléfono en altavoz. «¿Puede repetir eso, detective?». «Su nuera es una estafadora serial. Se especializa en familias con personas mayores que tienen patrimonio. Se hace pasar por una mujer vulnerable. Se casa o se hace novia de un hijo o nieto. Gana la confianza de la familia y luego vacía las cuentas bancarias usando métodos similares al que usó con usted». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gael se desplomó en una silla, con el rostro descompuesto por la revelación. Rebeca, o Julia, o como se llamara realmente, tenía la mirada de un animal acorralado. «¿Es verdad?», susurró Gael, con la voz quebrada por la traición. «Todo fue mentira. Aurora, nuestro matrimonio. ¿Todo?». Rebeca, o Julia, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos. Pero yo ya había cerrado todas las salidas. Había aprendido de mis errores. Esta vez no le iba a dar la oportunidad de escapar. «No tan rápido», le dije, bloqueando su camino. «Detective Sebastián, ¿siguen ahí?». «Sí, señora Lourdes. De hecho, ya estamos en camino hacia su casa. Manténganse seguros hasta que lleguemos». Gael seguía en shock, murmurando para sí mismo. 5 años. 5 años de mi vida. «Aurora». De repente levantó la cabeza bruscamente. «¿Aurora? ¿Aurora es realmente mi hija?». La pregunta que había hecho mi hijo me partió el corazón, pero también llenó de terror a Rebeca. Su rostro se puso pálido como papel
y por primera vez la vi realmente vulnerable. «Por supuesto que es tu hija, Gael. No seas ridículo», dijo con voz temblorosa, pero su convicción había desaparecido. «¿Cómo voy a creerte? Todo lo que me has dicho en 5 años ha sido mentira». Gael se levantó de la silla con los puños cerrados. «¿Cuántas familias has destruido antes que la nuestra? ¿Cuántos hombres como yo has engañado?» «No sabes de lo que hablas», insistió ella, pero ya no había fuerza en su voz. «Yo te amo, Gael. Lo de tu madre fue diferente, pero tú...» «No me mientas más», gritó mi hijo, y pude ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud del engaño. «Todo fue calculado desde el principio, ¿verdad? Me viste como un blanco fácil, como una forma de llegar a mi madre». En ese momento sonó el timbre. Eran los detectives, acompañados de 2 oficiales uniformados. El detective Sebastián entró con una expresión seria pero satisfecha. «Julia Vázquez está arrestada por fraude, suplantación de identidad y múltiples cargos de estafa. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos, Rebeca me miró con ojos llenos de odio puro. «Esto no ha terminado, vieja. Todavía tengo cartas que jugar». «Detective», interrumpí. «Ella acaba de amenazarme nuevamente». «Lo notamos, señora. Eso se agrega, siga a los cargos». El detective Sebastián se dirigió a Rebeca con firmeza. «Señorita Vázquez, le sugiero que coopere completamente. Tenemos evidencia de al menos 6 casos similares al de la señora Lourdes». «¿6 familias?» Gael se acercó a los detectives. «¿Puedo saber qué les hizo a esas otras familias?» El detective miró a Rebeca, quien mantenía la cabeza baja. «Su esposa, o la mujer que se hizo pasar por su esposa, ha estafado aproximadamente $800.000 en total durante los últimos 10 años. Su método siempre es el mismo. Encuentra a una familia con una persona mayor que tenga patrimonio. Se hace pasar por una mujer vulnerable que necesita ayuda. Se casa o se hace novia de un hijo o nieto. Y luego vacía las cuentas bancarias. ¿Terminé yo? Pero esta vez se equivocó de víctima». «¿Qué va a pasar con Aurora?», preguntó Gael con la voz quebrada. «¿Es realmente mi hija?». El detective Sebastián miró a Rebeca con expectativa. «Señorita Vázquez, ¿quiere responder a esa pregunta o preferimos hacer pruebas de paternidad?». Rebeca levantó la cabeza lentamente y por primera vez vi algo parecido a remordimiento genuino en sus ojos. «Aurora es tu hija, Gael. Eso nunca fue mentira, pero...». Se detuvo, como si estuviera luchando internamente. «¿Pero qué?», insistió mi hijo. «Pero yo ya estaba embarazada cuando te conocí. Solo necesitaba un padre para la niña. Alguien que pudiera darle estabilidad y una familia con dinero». Sus palabras cayeron como bombas en el silencio de la habitación. Gael se desplomó nuevamente en la silla, llevándose las manos a la cabeza. «Entonces Aurora ni siquiera es mi hija biológica. Todo, absolutamente todo fue una mentira». «Gael», me acerqué a mi hijo y puse mi mano en su hombro. «Aurora es tu hija en todos los sentidos que importan. La has criado, la amas, ella te ama. La biología no es lo único que hace a un padre». «Señora Lourdes tiene razón», añadió el detective. «Legalmente, usted es el padre de la niña. Pero ahora necesitamos decidir qué hacer con ella mientras procesamos este caso». En ese momento se abrió la puerta y entró Aurora corriendo, seguida por Noemí, que la había ido a buscar al colegio como habíamos planeado. «¡Papi! ¡Abuela!», gritó la niña con alegría. Pero luego se detuvo al ver a los policías y la expresión seria en todos los rostros. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está llorando, papi?». Rebeca se arrodilló al nivel de Aurora, con lágrimas en los ojos por primera vez desde que la conocía. «Mi amor, mami tiene que irse por un tiempo.
Pero tú te vas a quedar con papi y la abuela Lourdes, ¿está bien? ¿Te vas de viaje como cuando fuiste a París?, preguntó Aurora con inocencia. Algo así, mi amor. Pero esta vez va a ser mucho más tiempo. Rebeca besó la frente de la niña y luego se dirigió hacia mí. Lourdes, por favor, cuida de ella. Sea lo que sea que pienses de mí, Aurora es inocente en todo esto. Por primera vez en días vi a la mujer real detrás de todas las mentiras. Una estafadora, sí, pero también una madre que amaba genuinamente a su hija. Aurora siempre tendrá un hogar conmigo, le respondí, y lo decía en serio. Los oficiales se llevaron a Rebeca esposada. Aurora no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Gael la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que ella también desapareciera. «Papi, ¿estás triste?», le preguntó Aurora tocando sus lágrimas. «Un poco, mi amor, pero voy a estar bien. Lo importante es que tú estás aquí, y la abuela Lourdes también está aquí». Mientras veía a mi hijo abrazando a la niña que había criado como propia, entendí que aunque habíamos perdido mucho, también habíamos ganado algo valioso: la verdad. Y con la verdad podríamos empezar a sanar. Los siguientes días fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas y revelaciones que parecían no tener fin. El detective Sebastián nos mantuvo informados sobre cada nuevo descubrimiento, y cada uno era más impactante que el anterior. «Señora Lourdes», me llamó el detective 3 días después del arresto. «Tenemos noticias importantes. Julia Vázquez, su verdadero nombre, tiene un expediente criminal que se remonta a 15 años atrás. Ha estado perfeccionando su método con cada familia que estafa». Me senté en mi cocina con Gael y Aurora, quien coloreaba tranquilamente mientras nosotros hablábamos. «¿Qué más han descubierto, detective?». Su primera víctima fue una familia en Texas. Se hizo pasar por una estudiante universitaria necesitada. Se involucró con el nieto de una anciana viuda y logró vaciar las cuentas de ahorro de toda una vida. $60,000. La anciana murió 6 meses después, aparentemente de la tristeza y el estrés. Gael cerró los ojos con dolor. Dios mío, ¿qué clase de monstruo es? Después de Texas vino California. Esta vez se hizo pasar por una enfermera que cuidaba a un hombre mayor con demencia. Se ganó la confianza de su hijo, se casó con él y robó $120,000 antes de desaparecer. Aurora levantó la vista de sus dibujos. «Abuela, ¿de quién están hablando?» «De una persona muy mala, mi amor. Pero ya no puede lastimar a nadie más», le respondí, acariciando su cabello. El detective continuó. «En Arizona fue aún más cruel. Se hizo pasar por una madre soltera desesperada. Se involucró con un viudo que tenía 2 hijos pequeños. Y no solo robó su dinero, sino que desapareció llevándose joyas familiares que tenían valor sentimental irreemplazable». «¿Y los otros casos?», preguntó Gael con la voz tensa. En Nuevo México estafó a una pareja de ancianos haciéndose pasar por su nieta perdida hace mucho tiempo. En Nevada robó la herencia completa de una familia fingiendo ser una prima lejana necesitada. Y justo antes de llegar aquí, en Colorado, estuvo a punto de lograr que un hombre de 80 años le heredara toda su fortuna antes de que los hijos sospechosos la descubrieran. 15 años destruyendo familias, murmuré, sintiendo una mezcla de horror y tristeza por todas esas víctimas. ¿Cuánto dinero robó en total? Aproximadamente $1.200.000. Su caso con ustedes iba a ser el más grande hasta ahora. Tenía planeado conseguir acceso completo a todas sus cuentas, señora Lourdes. No habría parado hasta vaciar todo. Gael se levantó bruscamente de la mesa. «Necesito aire fresco. Aurora,
¿Quieres venir al jardín conmigo? Cuando se fueron, el detective bajó la voz. Hay algo más, señora Lourdes. Algo que no quería decir delante de su hijo. ¿Qué es? Julia Vázquez tiene otros 2 hijos además de Aurora. Los tuvo con diferentes hombres en diferentes estados, siempre como parte de sus estafas. Los abandona cuando termina de robar a las familias. Mi corazón se partió pensando en esos niños inocentes. ¿Dónde están ahora? Uno está con los abuelos paternos en Texas, el otro está en el sistema de cuidado adoptivo en California. Nunca mantiene contacto con ellos después de irse. Entonces Aurora fue diferente porque esta vez se quedó más tiempo. Exacto. Creemos que planeaba hacer su estafa más grande con ustedes. Por eso invirtió 5 años completos en establecer la relación. Quería asegurarse de tener acceso a todo su patrimonio. Esa noche, después de que Aurora se durmiera en el cuarto que había preparado para ella en mi casa, Gael y yo nos sentamos a hablar. Era la primera conversación real y honesta que habíamos tenido en años. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón», comenzó con la voz quebrada. Yo sabía que algo no estaba bien, pero elegí ignorar las señales. Era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la realidad. Hijo, ella era una profesional. Su trabajo era engañar a las personas. Tú también fuiste una víctima. Pero debería haber protegido a mi familia. Debería haber protegido a Aurora. Y sobre todo, debería haberte protegido a ti. Las lágrimas rodaban por su rostro. Fui un cobarde y un tonto. Gael, lo importante es que ahora sabemos la verdad. Y Aurora tiene una familia real que la ama genuinamente. ¿Crees que ella se dará cuenta algún día de lo que pasó? ¿De que su madre no era quien decía ser? Aurora tendrá que saber la verdad cuando sea mayor. Pero por ahora solo necesitas saber que estás segura y amada. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era una mujer llamada Julieta, la abuela paterna del niño que Julia había abandonado en Texas. Señora Lourdes, el detective Sebastián me dio su número. Quería hablar con usted porque nuestras familias pasaron por lo mismo. Hablamos durante 2 horas. Julieta me contó cómo Julia había destruido a su familia, cómo su nieto preguntaba constantemente por la mujer que creía que era su madre, cómo habían tenido que reconstruir sus vidas después de la traición. ¿Sabe qué es lo más cruel?, me dijo Julieta, que era tan convincente que incluso ahora, después de todo lo que sabemos, mi hijo a veces se pregunta si realmente lo amó, aunque fuera un poquito. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque sabía que Gael se hacía la misma pregunta sobre Aurora. Julieta, ¿podría preguntarle algo? ¿Su nieto está bien ahora? Está en terapia, pero sí, está mejor. Los niños son resistentes. Con amor y estabilidad, pueden sanar de casi cualquier cosa. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de dolor por todas las familias que Julia había destruido, pero también una sensación de propósito. Habíamos logrado detenerla. No habría más víctimas. No habría más familias destruidas por sus mentiras. Esa noche, mientras veías a Aurora y Gael jugando en el jardín, supe que aunque habíamos perdido mucho, también habíamos ganado algo precioso. Una segunda oportunidad de ser una familia real, construida sobre la verdad y el amor genuino. 6 meses después del arresto de Julia, me encontré sentada en mi cafetería favorita con Noemí, observando a Aurora jugar en el pequeño parque que estaba al lado. La niña reía mientras se columpiaba, y esa risa melodiosa era la prueba más clara de que habíamos logrado sanar las heridas más profundas. ¿Cómo te sientes, Lourdes?, me preguntó Noemí, tomando mi mano por encima de la mesa.
Han sido meses muy difíciles. Me siento libre, Noemí. Por primera vez en años me siento completamente libre. Era cierto. El peso de las mentiras, las manipulaciones y los engaños había desaparecido completamente de mi vida. Julia había sido sentenciada a 15 años de prisión. Durante el juicio, habían desfilado víctimas de todos sus casos anteriores. Familias enteras destruidas, ancianos que habían perdido los ahorros de toda su vida, hijos que habían perdido la confianza en el amor. Pero también había algo hermoso en ver a todas esas familias unirse, apoyándose mutuamente en su proceso de sanación. Gael había empezado terapia psicológica y poco a poco estaba recuperando su autoestima. «Mamá», me había dicho la semana anterior, «estoy aprendiendo que no fui estúpido por enamorarme. Fui humano. Y ser humano significa ser vulnerable a veces». Aurora había adaptado sorprendentemente bien. Los niños tienen una capacidad increíble para aceptar los cambios cuando están rodeados de amor genuino. Ahora vivía principalmente conmigo, y Gael venía todas las tardes después del trabajo. Habíamos creado una nueva rutina familiar, más honesta y sólida que el día anterior. Abuela Lourdes, me había dicho Aurora el mes pasado mientras horneábamos galletas juntas, ¿por qué mi mamá tuvo que irse tan lejos? Porque hizo cosas muy malas, mi amor. A veces, cuando las personas hacen cosas malas, tienen que irse para aprender a ser mejores. ¿Va a volver algún día? No lo sé, Aurora. Pero lo que sí sé es que tú tienes mucha gente que te ama de verdad aquí. Había respondido con una sonrisa brillante. Sí, tengo a papi y a ti, y también tengo a la tía Noemí. Mi corazón se había derretido con esa respuesta. El detective Sebastián nos visitaba ocasionalmente para mantenernos informados sobre el caso. Señora Lourdes, me había dicho en su última visita, gracias a su valentía para denunciar, hemos podido cerrar 6 casos fríos y ayudar a que otras familias reciban algo de justicia. También me había contado que Julia había intentado contactarme desde la prisión varias veces, pero yo había rechazado todas sus llamadas. No tenía nada que decirle, y definitivamente no tenía nada que escuchar de ella. ¿Alguna vez te arrepientes de haber denunciado?, me preguntó Noemí, interrumpiendo mis pensamientos. Jamás. Si no lo te hubiera hecho, ella habría seguido destruyendo familias. Además, Noemí, ¿sabes qué es lo más liberador de todo esto? ¿Qué? Que descubrí que soy mucho más fuerte de lo que creía. Durante 70 años pensé que necesitaba la aprobación y el amor de otros para ser feliz. Pero resulta que lo único que realmente necesitaba era mi propia dignidad y la verdad. En ese momento, Aurora corrió hacia nuestra mesa con los ojos brillantes de emoción. «Abuela, papi dice que podemos ir al zoológico mañana. ¿Quieres venir con nosotros?» «Por supuesto, mi amor. No me perdería esa aventura por nada del mundo». Mientras abrazaba a Lita, mi nieta, recordé las palabras que Julia me había dicho el día de su arresto. «Esto no ha terminado, vieja». Tenía razón en cierto sentido. No había terminado, pero no de la forma que ella esperaba. No había terminado porque nosotros habíamos elegido convertir su traición en una oportunidad para construir algo mejor. Gael llegó corriendo desde el estacionamiento, todavía vestido con su uniforme de trabajo. Perdón por llegar tarde. El tráfico estaba imposible. Se veía diferente ahora, más maduro, más responsable, más presente. No hay problema, hijo. Aurora y yo estábamos disfrutando el atardecer. Mientras caminábamos hacia el auto, Aurora tomada de nuestras manos, Gael me susurró: «Mamá, gracias por salvarnos. Gracias por ser más valiente que nosotros». No fui valiente, Gael.
Solo fui una mujer que se negó a ser víctima. Esa noche, después de acostar a Aurora y despedir a Gael, me senté en mi terraza con una taza de té caliente. El cielo estaba lleno de estrellas y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. Había perdido mucho dinero. Había perdido la confianza ciega en la familia. Había perdido la inocencia de creer que todas las personas son buenas. Pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad y salir victoriosa. Mi teléfono sonó suavemente. Era un mensaje de Julieta, la abuela de Texas con quien ahora mantenía contacto regular. Lourdes, mi nieto preguntó hoy si Aurora podría visitarnos este verano. Dice que quiere conocer a la niña que también tuvo una mamá que se fue lejos. Creo que sería bueno para ambos. Sonreí mientras respondía. Me parece una idea maravillosa. Los niños que han pasado por experiencias similares pueden ayudarse mutuamente a sanar. Mientras guardaba el teléfono, reflexioné sobre lo extraño que era la vida. Julia había entrado en nuestras vidas para destruirlas, pero inadvertidamente había creado una red de familias que ahora se apoyaban mutuamente. Su maldad había generado bondad. Su traición había fortalecido nuestra unión. Hoy estoy sola, susurré al viento nocturno, pero por primera vez en años estoy completamente en paz. Y era verdad. Estaba sola, pero no solitaria. Independiente, pero no aislada. Cautelosa, pero no cerrada al amor. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias, nuevas relaciones basadas en la honestidad y nuevas aventuras junto a las personas que realmente me amaban. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. 2 años después de aquel día que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro nuevamente en la misma cafetería donde solía reunirme con Noemi, pero esta vez acompañada de Aurora y un invitado muy especial. Miguel, el nieto de Julieta de Texas, quien había venido a pasar el verano con nosotros. «Abuela Lourdes», me dice Aurora mientras comparte sus galletas con Miguel. ¿Puedo contarle a Miguel sobre el libro que estamos escribiendo? Sonrío al recordar el proyecto que Aurora y yo comenzamos hace 6 meses. Un libro de cuentos para niños sobre la importancia de la honestidad y cómo reconocer cuando los adultos no están siendo sinceros. Por supuesto, mi amor. Miguel también podría ayudarnos con sus ideas. Miguel, un niño tímido de 7 años con ojos sabios para su edad, asiente con entusiasmo. Mi abuela Julieta me contó que ustedes también tuvieron una mamá mentirosa. ¿Es verdad que la pusieron en la cárcel? Sí, Miguel. Pero lo más importante es que ahora todos estamos seguros y rodeados de personas que nos aman de verdad. Responde Aurora con una madurez que me sorprende cada día. La transformación de Aurora en estos 2 años ha sido extraordinaria. Ya no es la niña confundida que se preguntaba por qué su mamá se había ido tan lejos. Ahora entiende, de manera apropiada para su edad, que su madre biológica hizo cosas malas y que está pagando las consecuencias de sus acciones. Gael llega corriendo desde su nuevo trabajo. Sí, nuevo trabajo. Después de todo lo que pasó, decidió cambiar completamente de carrera y ahora trabaja como consejero en un centro de apoyo para víctimas de fraude. Perdón por la demora. Tuvimos una sesión de grupo muy intensa hoy. ¿Cómo están tus pacientes?, le pregunto, sabiendo que esta nueva vocación ha sido parte fundamental de su proceso de sanación. Cada día mejor. Hoy llegó una señora de 75 años que fue estafada por su propio sobrino. Me recordó mucho a ti, mamá. Esa misma fuerza, esa misma determinación de no dejarse vencer. Sus ojos brillan con orgullo cuando me mira. ¿Le contaste nuestra historia?
Le conté que mi madre fue la mujer más valiente que conozco y que si ella pudo superar algo así y salir victoriosa, cualquiera puede hacerlo. Miguel interrumpe nuestra conversación. Señor Gael, ¿es verdad que la mamá mala de Aurora también engañó a otros papás como usted? Gael se arrodilla al nivel de Miguel, con esa paciencia que ha desarrollado trabajando con víctimas. Sí, Miguel. Pero ¿sabes qué? Todos esos papás y abuelos ahora somos amigos. Nos ayudamos unos a otros. Y nuestros hijos se han conocido. Algo bueno salió de algo malo. Es cierto. La red de familias afectadas por Julia se ha convertido en un grupo de apoyo extraordinario. Nos reunimos virtualmente cada mes. Y los niños han desarrollado amistades especiales. Hay algo profundamente sanador en saber que no estás solo en tu experiencia. Abuela, dice Aurora, ¿puedo contarles a Miguel y a papá sobre la sorpresa? Mi corazón se acelera un poco. La sorpresa de la que habla Aurora es algo que he estado considerando durante meses, pero que finalmente he decidido hacer oficial. ¿Qué sorpresa?, pregunta Gael con curiosidad. He decidido establecer una fundación, anuncio, viendo cómo sus ojos se agrandan con sorpresa. Una fundación para ayudar a familias que han sido víctimas de estafas familiares. Vamos a ofrecer apoyo legal gratuito, terapia psicológica y programas educativos para prevenir este tipo de fraudes. Mamá, eso es increíble. ¿Cuándo decidiste esto? Lo he estado pensando desde el juicio. Cada vez que veías a esas familias destruidas, pensaba en todo el dinero que recuperamos de Julia y en cómo podríamos usarlo para algo positivo. La verdad es que habíamos recuperado casi el 80% del dinero robado. Las autoridades habían encontrado la mayoría de los fondos en cuentas bancarias que Julia mantenía en diferentes países. Pero más allá del dinero, había algo que me impulsaba a hacer esto. ¿Y cómo se va a llamar la fundación?, pregunta Miguel con interés. Aurora se adelanta con emoción. Fundación Aurora. Como yo, pero también porque Aurora significa el amanecer. Y la abuela dice que después de cosas malas siempre puede venir un nuevo amanecer. Gael tiene lágrimas en los ojos. Mamá, eso es perfecto. ¿Puedo ayudar? No solo puedes ayudar, hijo. Quiero que seas el director ejecutivo. Tu experiencia trabajando con víctimas de fraude te ha preparado perfectamente para esto. Pero yo no sé nada sobre dirigir una fundación. Yo tampoco sabía nada sobre ser detective cuando decidí investigar a Julia. Pero cuando tienes un propósito claro y buenas intenciones, encuentras la manera de aprender lo que necesitas. Noemí llega en ese momento, cargando una carpeta gruesa. Perdón por interrumpir, pero traigo los documentos legales que pidiste, Lourdes. ¿Documentos legales?, pregunta Gael. Para la fundación, pero también para algo más. Respiro profundamente antes de continuar. He decidido donar mi casa al centro de apoyo donde trabajas, Gael. Será convertida en un refugio temporal para familias que han perdido sus hogares debido a estafas. ¿Y dónde vas a vivir tú? He comprado una casa más pequeña, perfecta para Aurora y para mí, y para las visitas de Miguel y de todos nuestros nuevos amigos. Sonrío hacia el niño, quien me devuelve una sonrisa tímida. Abuela Lourdes, dice Miguel de repente. Mi abuela Julieta dice que usted es un ángel disfrazado de abuela normal. Tu abuela Julieta es muy generosa con sus palabras, Miguel. Pero la verdad es que no soy ningún ángel. Solo soy una mujer que aprendió que la vida te puede lastimar, pero no te puede vencer, a menos que tú se lo permitas. Aurora se acerca y me abraza fuertemente. Abuela, ¿puedo hacer una pregunta seria? Por supuesto, mi amor. ¿Alguna vez extrañas a mi mamá biológica? La pregunta me toma por sorpresa.
pero veo en sus ojos que realmente necesita una respuesta honesta. Aurora, extraño a la persona que yo creía que era tu mamá, pero esa persona nunca existió realmente. Era solo una actuación. No puedes extrañar algo que nunca fue real. Y ella nos extraña a nosotros. Gael y yo intercambiamos miradas. Esta es una pregunta que Aurora hace ocasionalmente, y siempre tratamos de responder con honestidad apropiada para su edad. No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que las personas que realmente te aman no desaparecen de tu vida por dinero. Las personas que realmente te aman se quedan, luchan por ti y te protegen. Como tú hiciste con nosotros, dice Aurora con esa sabiduría infantil que me deja sin aliento. Exactamente como hice con ustedes y como seguiré haciendo siempre. Mientras nos preparamos para irnos de la cafetería, Miguel toma mi mano y me dice: «Señora Lourdes, cuando sea grande quiero ser como usted, valiente y que ayuda a la gente». Miguel, tú ya eres valiente. Sobreviviste a algo muy difícil y ahora estás ayudando así a Aurora a sentirse menos sola. Eso es ser un héroe. Caminamos hacia el auto bajo el cielo dorado del atardecer. Aurora y Miguel corren adelante, riendo y planeando las aventuras del día siguiente. Gael camina a mi lado y puedo sentir la paz que finalmente ha encontrado. «Mamá», me dice en voz baja, «gracias por enseñarme que se puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que se puede convertir el dolor en propósito. Hijo, tú me enseñaste que la familia real no se define por la sangre o por los años que has conocido a alguien. Se define por quién elige quedarse contigo cuando todo se desmorona». Al llegar a casa, mientras Aurora y Miguel juegan en el jardín bajo la supervisión de Gael, me siento en mi mecedora favorita y abro el diario que comencé a escribir después del juicio. En la primera página había escrito: «Hoy comenzó mi verdadera vida». Ahora, 2 años después, agrego una nueva entrada. «Hoy comprendo que no sobreviví a la traición de Julia. Florecí a pesar de ella. Y ese florecimiento se ha convertido en esperanza para otros que necesitan saber que es posible reconstruirse después de ser destruido. Miro hacia el futuro con expectativa en lugar de miedo. La Fundación Aurora abrirá sus puertas el próximo mes. Gael está emocionado con su nuevo rol. Aurora está prosperando. Y yo finalmente he aprendido la diferencia entre estar sola y estar en paz. La vida me enseñó que las traiciones más profundas pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas, siempre y cuando tengas el valor de convertir tu dolor en poder, tu experiencia en sabiduría y tu supervivencia en servicio hacia otros. Hoy estoy sola, pero por primera vez en mi vida, eso se siente como una elección y no como una sentencia. Y esa diferencia lo cambia todo.